Bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, cuidándose mucho, en la casa, haciendo el aislamiento como corresponde. Bueno, estoy muy contenta con todos los trabajos que recibí. Veo que hubo una buena compresión del sistema digestivo. Así que ahora vamos por el segundo sistema de los 4 que integran los sistemas de nutrición. ¿Sí? Recuerdan que cuando empezamos a ver sistema de nutrición dijimos que para todas las funciones de la nutrición se necesita el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Así que hoy comenzamos con sistema respiratorio. Bueno, entonces, para que quede bien claro, ¿sí? La nutrición abarca entonces el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor, que obviamente cada uno tiene una función específica, pero entre los 4 sistemas son los que intervienen en que todas las células corporales y todos los tejidos reciban la energía necesaria, los nutrientes y los gases, ¿sí? Y puedan eliminar lo que no se requiere o no se necesita hacia el exterior. El sistema digestivo ya lo vimos y hoy comenzamos con el respiratorio, ¿sí? ¿Alguna vez se han preguntado para qué respiramos? Seguramente la respuesta será para vivir. Pero ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos? Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias. Ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alveolo-capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Bueno, espero que hayan entendido el videíto. Era sencillo, pero está explicado muy bien, a mí me gustó. El sistema respiratorio entonces consta de diferentes estructuras, como tenemos acá la faringe, que vimos que la faringe es una estructura compartida con el sistema digestivo. Después la laringe, sigue el aire por la tráquea, después ya se divide en los bronquios y los bronquios ingresan a los pulmones, ¿sí? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos en su composición y el pulmón izquierdo tiene solo 2, porque el pulmón izquierdo es más pequeño porque está ubicado en el mismo espacio del corazón. Entonces es de menor tamaño para dejarle espacio al corazón, que el corazón está ubicado hacia la izquierda. Bueno, y al final de los bronquios están los bronquiolos, donde se encuentran esas pequeñas bolsas que son los alvéolos pulmonares, y es donde se realiza el tan importante proceso respiratorio llamado hematosis, ¿sí? Que es el intercambio de gases donde se libera el oxígeno mediante la inspiración y en la exhalación el dióxido de carbono, ¿sí? Este gas pasa por medio de la difusión a los capilares sanguíneos y se une a la hemoglobina, formando la oxihemoglobina, donde vuelve y retorna al corazón como sangre oxigenada. Y la sangre le trae el dióxido de carbono
que pasa por medio también de la difusión y se lo devuelve a los pulmones para que sigan el recorrido respiratorio y mediante la exhalación sea eliminado hacia el exterior ese dióxido de carbono, ¿sí? La hemoglobina, cuando está unida con el oxígeno, se llama oxihemoglobina, y cuando está unida al dióxido de carbono se llama carboxihemoglobina. Bueno, acá describe lo que estaba explicando recién, ¿sí? El sistema respiratorio es el conjunto de órganos encargados de la expulsión del dióxido de carbono y la entrada del oxígeno. Este oxígeno obviamente se tiene que trasladar y pasar por medio de la difusión a la sangre para que la sangre se pueda oxigenar. Y la sangre trae el dióxido de carbono mediante la sangre carboxigenada, ¿sí? La que se conoce como sangre sucia, a veces ponen entre comillas en los libros, para que el organismo, mediante la exhalación, la pueda eliminar al exterior, este dióxido de carbono. Entonces, los seres vivos necesitan del oxígeno para realizar todas sus funciones vitales y a la vez producen compuestos que deben ser eliminados, ¿sí? Hay un montón de residuos metabólicos, desechos, que tienen que ser eliminados hacia el exterior. Uno de estos desechos es el dióxido de carbono. Por esto es que el sistema respiratorio y el circulatorio están muy enlazados en sus funciones para la interacción de que se realice este proceso respiratorio llamado hematosis. Cuando veamos el sistema circulatorio, que es el siguiente, lo van a terminar de entender muy bien. Algo importante es que el sistema respiratorio está formado por vías respiratorias. Todas las vías es aquellas estructuras que conducen el aire. Solamente tienen la función de conducir y dirigir el aire. ¿Cuáles son las vías respiratorias? Las fosas nasales y la boca, que es por donde ingresa el aire, la faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, ¿sí? La función que tienen es conducir el aire hasta los pulmones. El sistema respiratorio también está formado por los órganos principales, que son los pulmones. Son dos órganos esponjosos, tienen forma de saco, son como una especie de goma espuma, ¿sí? No se imaginen algo rígido. ¿Por qué tienen esa elasticidad? Porque tienen la función de expandirse al inhalar, ¿sí? Y al incorporar el aire se tienen que inflar, expandir. Por eso se amplía la caja torácica y todas las costillas que lo acompañan en ese movimiento respiratorio. Y después se tienen que contraer. Entonces son elásticos y esponjosos. Están formados por los bronquiolos, bronquiolillos y los alvéolos pulmonares, que están dentro de los pulmones ya. Están protegidos por la caja torácica, ¿sí? Que la caja torácica es lo que comprende todo lo que son las costillas y el esternón, que son huesos, y una membrana que se llama pleura. ¿Para qué están contenidos esos pulmones? Obviamente para la protección, porque son delicados y ante cualquier golpe, obviamente podrían sufrir lo que sería un daño físico, mediante una anoxia física. Entonces, justamente los órganos blandos siempre están protegidos por diferentes estructuras óseas, como en este caso lo que son todos los músculos intercostales, y lo que sería lo óseo son todas las costillas y el esternón. Se contraen y se dilatan gracias a sus paredes elásticas y al movimiento de los músculos intercostales y el diafragma. ¿Sí? El diafragma es un músculo muy, muy grande que está en la base de los pulmones. Bueno, en esta imagen vemos lo que sería el recorrido del aire, ¿sí? El aire puede ingresar por medio de la nariz o por medio de la boca, ¿sí? Tiene dos vías. Siempre se recomienda que sea por la nariz, porque por medio de la nariz, en la cavidad nasal se encuentran, además de los cornetes nasales y el vestíbulo nasal, se encuentran lo que son unas cilias, ¿sí? Lo que son los pelitos, que retienen todas las partículas extrañas, polvillo o demás agentes que puedan ser
de tipo de una anoxia biológica, ya sería lo que es una bacteria, un virus. Entonces tienen una importante función a nivel inmunológico, actúan como una barrera inmunológica. Tienen otra función también porque tienen una membrana que se llama membrana pituitaria, que tiene muchos capilares sanguíneos, por eso la nariz ante un golpe suele sangrar de manera fácil, justamente porque está compuesta por muchos capilares, esta membrana, y tiene la función de calentar y entibiar el aire, porque obviamente lo ideal es que el aire llegue a los pulmones húmedo y que sea cálido el aire. En invierno, cuando el aire está muy frío, vieron que hasta a veces sentimos que se nos congela la nariz, bueno, no llega así frío a los pulmones, ¿sí? Entonces, gracias a esta función que cumple la cavidad nasal mediante las cilias y la membrana pituitaria, el aire llega obviamente mucho más cálido a los pulmones, llega húmedo porque el aire seco no les beneficia, y llega limpio. Lo que trata de hacer esta cavidad nasal es purificar el aire, ¿sí? Y ponerlo en óptimas condiciones para cuando llegue a los pulmones tenga las condiciones necesarias para realizar el intercambio gaseoso. Obviamente esta función inmunológica no la tiene la boca, por eso se recomienda, ¿sí?, siempre incorporar el aire por la nariz. Después, como vemos en el dibujo, la primera estructura que sigue es la faringe, ¿sí? Que en la faringe habíamos dicho que está la epiglotis, que obviamente es esta estructura que se cierra para que pueda pasar el bolo alimenticio hacia el esófago. Pero obviamente cuando se mantiene abierta pasa el aire y el aire pasa hacia la estructura siguiente, que es la faringe, ¿sí? En la faringe, muy seguido de la faringe están las cuerdas vocales, que es cuando nosotros hablamos, incorporamos el aire, este aire choca con las cuerdas vocales y se produce la vibración. Entonces, la laringe tiene una acción muy importante porque tiene la función de fonación. Luego sigue la tráquea, que son anillos cartilaginosos, que donde está recubierta por un mucus, que este mucus también es una segunda barrera protectora, donde se siguen adhiriendo aquellas partículas extrañas o que este mucus pueda adherir para que el aire llegue todavía más puro a los pulmones. Luego la tráquea, cuando finalizan esos anillos cartilaginosos, ustedes pueden ver acá donde se dividen, ¿sí? Acá hay uno y acá hay otro. Cuando la tráquea se divide, se pasan a llamar bronquios, pero en realidad es la misma estructura, ¿sí? Los bronquios siguen siendo una especie de anillos, lo que pasa es que ya ingresan adentro de los pulmones. Después, si corresponde al pulmón derecho, hablamos de bronquio derecho; si corresponde al pulmón izquierdo, hablamos de bronquio izquierdo. Este bronquio se empieza a ramificar, que tiene forma de arbolito, y pasa a llamarse bronquiolos, ¿sí? Acá lo mismo, son muchos bronquiolos. Y al final de cada bronquiolo, que uno ve como especie de puntitos, está acá en grande dibujado, que es el alveolo pulmonar, que parece como un ramillete de uvas, donde está rodeado por muchísimos capilares sanguíneos que tienen una membrana muy delgada y porosa por medio de la cual se puede realizar el intercambio gaseoso por medio de la difusión. ¿Se acuerdan que en la difusión es un transporte pasivo, sin gasto de energía, en el cual los gases pueden atravesar libremente esa membrana celular? Entonces, los gases, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, pueden atravesar por medio de la difusión esa membrana libremente. Entonces, cuando el aire llega con mucho contenido de oxígeno, pasa a la sangre el oxígeno, ¿sí? Y lo que libera la sangre, que desprende por medio de esta hemoglobina, ¿sí?, desprende el dióxido de carbono y lo devuelve
hacia los pulmones. Entonces, cuando el aire es exhalado al exterior, se libera dióxido de carbono. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Por hoy solamente vamos a ver cómo está conformado el sistema respiratorio y las funciones principales. Después vamos a ir profundizando en cada una de las estructuras. Bueno, espero que tengan un lindo fin de semana y que terminen bien la semana primero.